Hola, buenos días Mariana. Déjame te respondo las preguntas por notas de voz y ya cualquier cosa futura con toda confianza me comentas. Te voy a contestar un voice note por cada una de las preguntas. La axiología viene siendo una rama muy concreta de la filosofía que se considera una de sus disciplinas prácticas en el sentido de que es práctica porque analiza la praxis, el comportamiento o el actuar del ser humano. Realmente la axiología nace como una derivación de la ética, cuando la ética trata de cuestionarse cómo debería el ser humano comportarse y cuál es la bondad y maldad de su comportamiento. Entonces el ser humano comienza a preguntarse por el valor de las cosas y empieza a cuestionar cuáles valores tienen una cierta jerarquía y demás. Y entonces la axiología pues ya se viene de alguna manera hablando de ella desde los griegos. Incluso David Hume habla también de los valores, ya concretamente con Immanuel Kant se empieza a notar esta cuestión de los valores, pero realmente la palabra axiología ya aparece hasta el siglo pasado, a principios del siglo pasado, con Paul Lapie y con von Hartmann, pero en realidad pues viene ya cuestionándose un poquito acerca de los diferentes tipos de valores y también cómo pudiéramos relacionar uno con otro. En cuanto a la relación de Karl Marx con la axiología, no es tanto que si ayuda o no a la axiología, porque a final de cuentas es una disciplina totalmente independiente y Marx hace su propia propuesta acerca de los valores. El punto importante es entender que Marx lo que hace es cambiar los valores o el enfoque de la teoría de los valores que usualmente se manejaba. Concretamente veníamos de hablar de una teoría de los valores principalmente burguesa o centrada en la filosofía de Max Scheler, y Marx lo que hace es cambiar los valores y enfocarse concretamente en el hombre, en la felicidad humana, en la libertad, en la sociedad, en su organización, y da a estos valores la cumbre de esa jerarquía de los valores como lo más importante y lo más elemental, siempre en una visión materialista, ¿no? Entonces, más que influir o no influir, sino es su propia propuesta. En cuanto al pensamiento de Nietzsche sobre qué es la cultura, primero que nada será como importante tener una definición, por decir de una manera, de diccionario de lo que es la cultura, que sería pues esta información que se va transmitiendo socialmente, que implica una cierta educación, una cierta enseñanza y asimilación, a veces formal, a veces informal, y que se va manifestando a través de diversos rasgos, como el arte, la educación, la organización política, la organización social. Concretamente con Nietzsche, que es un filósofo vitalista o un filósofo propiamente voluntarista, él hablará de que la cultura viene a ser un despliegue simbólico de lo que son las pasiones y las pulsiones del hombre mismo. Nietzsche, recordemos que para él la facultad humana que le caracterizaba era la voluntad, y concretamente la voluntad de poder, de la voluntad de sobresalir con respecto al rebaño. Entonces él decía que la cultura era concretamente esta manifestación simbólica a través del arte y de diversas manifestaciones culturales de la forma de ser el hombre. No tanto que la cultura determine nuestra forma de ser, sino que nuestra forma de ser determina la cultura. ¿Y qué tiene que ver con la axiología? Pues tiene mucho que ver, porque lo que hace Nietzsche es romper con todos los valores tradicionales, concretamente los valores eclesiales. Entonces cambia radicalmente los valores en los cuales se centraba el ser humano para comportarse. Entonces ya no es importante una sana relación con los demás, sino es importante sobresalir uno. Ya no es importante seguir las leyes o seguir a alguien más que me dice qué hacer, sino hacer mi propia voluntad. Entonces, pues es una propuesta axiológica muy diferente a lo que tradicionalmente se tenía.
En cuanto a la importancia de la axiología en la vida del hombre, pues definitivamente es bastante importante. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, con, con su voluntad se va viendo atraído por diversos bienes o por diversos valores. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces de comprender esos valores, de ponerles nombre y de poder hacer una sistematización objetiva de estos mismos valores, es en la medida en que podremos perfeccionarnos como seres humanos y que podremos perfeccionar nuestra sociedad. Entonces, sí será muy importante un estudio de la axiología para poder hacer una propuesta humana y completa a nuestra sociedad sobre qué debemos de hacer y cómo debemos afrontar nuestros retos actuales y redefinir qué es lo más importante para nosotros hoy en este momento en una cultura posmoderna, relativista, subjetivista. Tenemos que poner nombre y claridad a las cosas, entonces será de gran relevancia.